Buenas chicos, ¿cómo va? Este video es una continuación de los anteriores videos que habíamos trabajado con Express. El primer video siendo cómo crear un proyecto con Node.js y el segundo video siendo cómo poder conectar una base de datos con Express. Entonces, en este video vamos a ver cómo utilizar los templates de Express. Los templates de Express lo que nos permiten es trabajar con archivos HTML que nosotros generamos para que la información que nosotros obtenemos la podamos mostrar en otros archivos. Esto lo que nos permite es tener todo el proyecto centralizado, en el sentido de tener todas las vistas, todos los controladores y todos los elementos en un mismo proyecto y no trabajar de la manera que trabajamos en el primer cuatrimestre de una manera de API, donde teníamos el servidor en un lado y el HTML en otro. Estos templates lo que nos permite simplemente es tener todo junto, no tener dos proyectos, sino que trabajar siempre en el mismo. Entonces, para esto, lo que tenemos que primero descargar es el engine de templates que nosotros queramos utilizar. En este caso siendo EJS. Entonces, npm install EJS. Una vez que tenemos instalada el paquete de JS, lo que vamos a hacer es irnos a la parte de appjs y vamos a ponerle app.set view engine y por este lado EJS. Nosotros lo que hacemos con esto es decirle, bueno, todos los elementos que nosotros ya directamente tengamos, lo vamos a trabajar sobre el engine de JS. Entonces nos permite tener todo lo que son las views y todos los elementos que nosotros queramos. Una vez que tenemos el engine, otra cosa que podemos hacer es declarar las carpetas públicas. Estas carpetas públicas lo que nos permiten es decir todos los recursos que nosotros tengamos, ya sean JavaScript, CSS o cualquier cosa que fueran, van a ir a esa carpeta. Entonces, para esto, lo que vamos a decirle es app.use public express.static public, ¿no? Acá le podemos poner templates. Entonces, nosotros vamos a tener una carpeta pública y a partir de esta carpeta pública vamos a tener los CSS, JS y lo que nosotros queramos. Pero bien, una vez que nosotros tengamos el engine hecho, lo que vamos a crear ahora es un ABML o un CRUD. Un ABML, alta, baja, modificación, listado y CRUD, create, CRUD es create, delete, update y list, algo así, CRUD, no sé. Pero básicamente funciona lo mismo, es una ABML que nos permite básicamente utilizar las cuatro operaciones básicas de una base de datos al usuario. Entonces con esto podemos con Express, con los templates y las conexiones a la base de datos, gracias a Node podemos hacer esto completo dentro del mismo proyecto. Entonces lo que vamos a estar viendo en este video es cómo hacer un CRUD de usuarios. Lo primero que vamos a tener es este saludos, lo vamos a cambiar por usuario. Entonces, estos saludos va a ser usuarios o usuario, no sé cómo quieran, y el archivo se va a tener que llamar usuario. Routes usuario, ¿no? Este saludos ya no existe y usuario empieza a estar acá. Entonces, acá lo que vamos a ponerle es barra usuarios. Este barra usuarios lo que va a hacer es decir, voy a crear un nuevo template y a partir de este nuevo template voy a listar todos los usuarios que yo ya tenga. Entonces, esto lo podemos quitar, esto lo podemos quitar, vamos a trabajar únicamente con esto. Entonces, nosotros acá lo que vamos a decirle es, en vez de un res.send, como veníamos trabajando ahora, vamos a trabajar con res.render. La diferencia entre res.send y res.render es que res.send le envía un mensaje al usuario, mientras que res.render renderiza una pantalla al usuario. Entonces, ¿qué pantalla vamos a utilizar? La que nosotros queramos. En este caso vamos a decirle usuarios y elementos. Entonces, para esto le ponemos res.render usuario listado, por ejemplo.
Pero esta carpeta usuario, ¿de dónde sale? Esta carpeta usuario, nosotros le tenemos que decir cuáles son las vistas que nosotros vamos a trabajar. Entonces, para esto le vamos a decir en la carpeta views, views es el lugar donde nosotros vamos a trabajar todas las vistas, y acá vamos a tener una carpeta usuarios. Una vez que tenemos generado la carpeta usuarios, lo que vamos a decirle es simplemente ponerle el nombre que nosotros elegimos, que es listado. Perdón, esto no es una carpeta, es un archivo. Y le ponemos EJS. ¿Por qué le ponemos EJS y no le ponemos JS o HTML? Porque EJS es el nombre del tipo de template que nosotros estamos utilizando. Entonces, al estar utilizando ese tipo de template, obligatoriamente tiene que tener ese, ese nombre. Una vez que tengamos esto, vamos a abrirlo. Esto es usuarios, ¿no? Y acá lo que vamos a tener es un HTML básico, 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 básico. Ya podemos empezar a trabajar con HTML. Entonces vamos a decirle doctype HTML y vamos a decirle HTML es igual. Bueno, esto va a tener obviamente head. Esto va a tener header, ¿no? Va a tener header. Perdón. Esto va a tener un body. Este body va a tener un header. Pero bueno, esto lo podemos obviar. Y acá nosotros lo que vamos a tener es los datos que nosotros queremos trabajar. En este caso, le voy a poner H1. Le voy a poner mis usuarios. Entonces yo voy a cerrar. Voy a volver a abrir. Y ahora, si entro a barra usuarios, fíjense que ahora voy a recargar acá. La ruta ya no existe porque ahora existe barra usuarios. Y voy a devolver mis usuarios, ¿no? Pero fíjense que mis usuarios, en la parte de listado, no tiene ninguno, pero porque yo no estoy trabajando con ninguno de mis usuarios, ¿ok? ¿Cuál es la variable que yo estoy utilizando? Usuarios. Entonces voy a decirle, yo lo que puedo hacer es crear una tabla que sea una table tejido y le puedo decir id le puedo decir id nombre, apellido, email, categoría, ¿no? Son los datos que tiene mi usuario en la base de datos. Y en el tbody voy a decirle que el usuario tenga los mismos datos que tenía anteriormente, ¿no? Que son ID, nombre, apellido, email y categoría. Pero ¿cómo hago yo para pasar los datos que yo tenía a los valores que yo tengo? Bueno, para esto, en el res.render que yo hago, voy a agregar una coma y voy a agregar un objeto. Este segundo objeto a mí lo que me permite es pasarle variables que yo quiero utilizar dentro del template. Entonces voy a decirle que usuarios es igual a usuarios. ¿Por qué usuarios es igual a usuarios? Porque esta variable que yo puse en mi callback se llama usuarios. Yo le pongo users, yo acá le voy a pasar users, ¿no? Usuarios es el valor que yo voy a utilizar en el template. Y users es el valor que yo tengo en mi función. Entonces, yo lo que voy a decir es, esto es usuarios for each. Usuarios for each. Esto es así. Entonces, esto se cierra así. Usuario for each. No, perdón, algo mal estoy haciendo. Entonces, voy a volver a escribir. Ahora sí, esta es la manera correcta. Entonces, esto lo vamos a cerrar acá. Y esto lo vamos a abrir acá. ¿Por qué lo abrimos y cerramos? Porque todo lo que va a ir dentro es HTML. Y el HTML no tiene que estar dentro de llaves. Cuando nosotros queramos utilizar JavaScript en los templates de EJS, tenemos que trabajarlo con este menor
porcentaje, mayor porcentaje. Y todo lo que es HTML fuera de esos dos valores. Entonces acá, por cada uno de los usuarios, vamos a tener un user. Y ahora sí, vamos a ponerle user.id. User.nombre. User.apellido. User.email. User.categoría. Si yo cierro y vuelvo a abrir el proyecto, voy a ver que yo ya tengo todos los datos de mi usuario. Bueno, la categoría no se imprimió porque es ID categoría. Y yo acá voy a tener todos los datos de mi usuario. ¿Y cómo yo sé que esto ya funciona dinámicamente? Porque si yo agrego otro segundo usuario, ¿no? Acá le cambio a Ramiro, por ejemplo. Y acá lo cambio por, no sé, Verónica. Ya automáticamente lo que me va a decir es que ya estoy trabajando con todos mis datos, ¿no? Ya estoy trabajando dinámicamente con los datos que hay en la base de datos. Pero ¿cómo puedo hacer yo para continuar con el CRUD? Porque yo lo único que hice hasta ahora es el listado. Pero yo aún tengo que crear, tengo que modificar, tengo que poder borrar. ¿Ok? Entonces, para esto lo que vamos a hacer es todos los demás métodos, ir trabajándolos para que ya el ABML quede de manera completa. Entonces, lo que vamos a hacer con esto es tener en cuenta esta tabla, tener en cuenta estos datos y empezar a trabajar. Pero antes de eso, fíjense que nosotros esto lo vamos a repetir mucho, ¿no? Porque vamos a tener muchos listados. Entonces, nosotros lo que podemos decirle es crear un archivo en común, básicamente que tenga todo lo que es este elemento, ¿ok? Básicamente que contenga todo lo que es el head, que contenga todo lo que es el HTML, que contenga todos los datos que nosotros vamos a obtener. Entonces, lo que vamos a decir es que este head se va a incluir en un archivo común, ¿ok? Entonces, nosotros en la parte de las views vamos a tener una tabla vamos a tener una carpeta que sea, por ejemplo, commons, ¿no? Y este commons vamos a tener un header EJS. Entonces, dentro de este head vamos a tener este head, o bueno, en vez de header vamos a poner el nombre correcto, que head, ¿no? Tener esto. Y acá lo que le vamos a decir es link href y rel stylesheet. Entonces acá vamos a ponerle localhost, que es nuestra ruta, o mejor, le podemos poner simplemente la barra adelante y le podemos poner public css styles.css y acá vamos a incluir, en vez de tener este head, vamos a poner include head o podemos volver para atrás common head. Entonces nosotros de esta manera incluimos un archivo que va a tener todo el CSS. Entonces, si nosotros queremos hacer alguna modificación extra en algún momento, simplemente lo que hacemos es modificar este archivo y no para cada uno de los datos tener que escribir todo de nuevo. Entonces, una vez que tenemos esto, lo que podemos hacer es crear el archivo style.css ya que no lo tenemos. Entonces vamos a ir a public css styles css y esto lo que puede tener es una clase container, por ejemplo, de 80%, margin 0 auto, background color white, nada, yo esto lo hago para que vean que el estilo se incluye y funciona todo, para ya tener el CSS incluido. Una vez que tenemos esto, vamos a cerrar y vamos a volver a abrir.
Bueno, esto lo que nos dice es que el archivo que nosotros intentamos incluir está mal. ¿En dónde nos lo dice? En proyecto node, views, usuarios, listado EJS. Entonces, acá es views. Y en la línea... No nos dice la línea, me parece. Usuarios. Bueno, no nos va a decir la línea, pero básicamente es por esto. Entonces, muy seguramente tengamos que usar esta barra sola y abrir y cerrar. Y otra vez el mismo error. Esto se puede solucionar más fácil, que es simplemente poniendo la carpeta commons dentro de cada uno de los usuarios, pero em, no sería lo ideal. Creo que puede ser porque me falte la comilla acá. También puede ser. Ahora sí. ¿Por qué era el error? Porque me faltaba las comillas acá adelante. Al no marcármelas no me di cuenta. Fíjense que nosotros si hacemos un F12 vamos a tener el head, pero va a decir que el head viene vacío. ¿Por qué el head viene vacío? Este link, por alguna razón, no nos está tomando. Bueno, muchachos, al final el error estaba en esta parte, obviamente. Pero básicamente lo único que nos faltaba era esto, ¿no? Entonces, este guión medio lo que nos permite es siempre que estamos incluyendo un archivo, que ese archivo funcione de manera correcta y todos los elementos funcionen, que traigan todo el HTML. Si nosotros no ponemos ese guión medio, el archivo se va a incluir igualmente, pero todo el HTML que está dentro no se va a importar. Entonces ese guión medio es el que hace que funcione. Si nosotros apagamos y volvemos a aprender, vamos a ver que, si volvemos a la parte anterior, vamos a ver que tenemos todos los elementos. Entonces, una vez que nosotros tenemos esto, ya el listado completo, vamos a ver cómo seguimos con el CRUD. Porque nos estaría faltando la parte de crear, actualizar y eliminar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es la parte de crear y la parte de actualizar. Entonces, para esto, lo que vamos a decirle es a todos los elementos agregarle unas opciones. Y estas opciones que sean, por ejemplo, editar usuario. Entonces, para esto lo que nosotros vamos a hacer es obtener y llevar al usuario a una nueva ruta. Cuando nosotros hablamos de una nueva ruta, estamos hablando de un nuevo URL. Este nuevo URL lo que nos permite es ser el obtenedor, básicamente del usuario, y el que nos permite hacer la configuración. Entonces, para esto simplemente hacemos un href a usuario y el ID correspondiente. User.id. Entonces, una vez que nosotros hacemos esto, y volvemos a mostrarlo, y le damos clic a editar usuario, vamos a ver que nos lleva a usuario 1. Este 1 siendo el ID que nosotros cliqueamos recién, ¿no? Usuario 2 y usuario 3. Pero ¿qué pasa? Cannot get usuario 3. Esto significa que la ruta no está configurada en Express. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente configurar esa ruta dentro de Express. Para esto, tenemos que ir al archivo de routes que nosotros teníamos anteriormente y crear la configuración. Router.get de usuario. Pero acá tenemos un problema. ¿Cuál es el problema que nosotros tenemos? Es que nosotros no podemos tener el ID. Pues nosotros podemos tener 1, 2, 3, como podemos tener 40, como podemos tener 50, 60, de este número, no sé, el que sea, ¿no? Y nosotros no podemos tener una ruta para cada uno de los números que nosotros esperemos, de los ID que nosotros esperemos. Entonces, para esto lo que tenemos que trabajar es con algo dinámico, ¿no? Entonces, Express lo que nos permite es tener comodines. Estos comodines son datos dinámicos que nosotros podemos obtener a partir del URL y dentro de este URL nosotros simplemente obtener el dato dinámico, ¿no? Entonces, para esto le tenemos que poner un dos puntos, ya estamos diciendo que viene un comodín. Y después le vamos a decir el nombre del comodín, ¿ok? Y después lo que tenemos que hacer es un res, que es la función normal con la que nosotros venimos trabajando. Pero ahora tenemos un inconveniente. Si nosotros seguimos creando toda la lógica,
en las rutas donde nosotros trabajamos, nos va a pasar lo mismo que nos pasaba en el app.js, que era que vamos a tener un archivo recontra largo que tenga toda la lógica, tenga todas las rutas, tenga todas las conexiones, entonces al final del día no nos sirve todo lo que es dividir. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es trabajar con un nuevo patrón de estructura. Este nuevo patrón de estructura se llama un patrón Model View Controller MVC. Entonces, este no es un patrón de JavaScript ni es un patrón de un lenguaje particular, sino que es un patrón de estructura de datos. Entonces, nosotros hacemos las carpetas de una estructura para que la lógica quede toda mejor anidada y sea todo más fácil de controlar. En este tipo de estructuras, los modelos son los encargados de hacer las conexiones con la base de datos, los controladores son los encargados de hacer la lógica y las views son los encargados de, básicamente, mostrar las vistas, ¿no? Entonces, las rutas, en este caso, lo que tendrían que hacer es no usar la lógica que tienen ellas, sino que llamar a un controlador y que el controlador se encargue de la lógica. Las rutas son solamente el pasamanos. Entonces, lo que vamos a decir es, vamos a crear un nuevo controlador, ¿no? Vamos a crear la carpeta controllers y vamos a crear un usuario controller. O usuario también, el mismo nombre, ¿no? Una vez que tenemos lo de usuario, vamos a hacer algo muy parecido a lo que es el, los modelos, ¿no? Porque en los modelos tenemos un objeto que se llama usuario model. Bueno, en este caso vamos a hacer lo mismo, pero que sea un usuario controller. Class usuario controller, ¿no? Y le vamos a poner module.exports usuario controller. ¿Qué va a tener usuario controller? Cada una de la lógica que nosotros queramos utilizar dentro de las rutas, ¿no? En este caso sería editar usuario. Se podría decir que se puede llamar la lógica, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener una función que sea async editar usuario. ¿Y editar usuario qué va a ser? Una función que sea muy similar a todo lo que es el elemento de express, ¿no? Fíjense que editar usuario es una función. Entonces, ¿qué función le vamos a poner? Rec y res, que son los elementos que nosotros necesitamos. Esto, la flecha no va en este caso. Y editar usuario vamos a tener rec y res. Rec de request y res de result, que es exactamente lo mismo que nosotros tenemos en las rutas. Entonces, este editar usuario, lo que va a decir es, va a trabajar toda la lógica de esta función. Entonces, si trabaja toda la lógica, lo que podemos hacer es directamente incluir el modelo acá. Entonces, el modelo ya lo podríamos sacar de este lado y incluir toda la lógica dentro de este elemento. Entonces, lo que vamos a hacer es, primero que nada, trasladar la lógica de esta ruta de usuarios que ya la teníamos anteriormente hecha. Entonces, para eso, decimos const usuario model es igual a require models usuario, ¿no? Y decimos const usuario model es igual a new usuario model. Entonces esto ya acá no es necesario y el archivo nos empieza a quedar un poco más limpio. Lo otro que no es necesario es esta parte de listar. Entonces vamos a crear una función que sea listar usuario. Async listar usuarios recres y volvemos a lo mismo, ¿no? Esto lo copiamos acá. Cuestión de que de la lógica se encargue simplemente el controlador y nosotros lo único que hacemos es esto, incluimos el controlador y le ponemos el nombre de la función. Entonces const controlador o user controller es igual a require controllers usuario. Entonces lo que hacemos es, vamos a poner user controller o usuario controller como lo hemos puesto, usuario controller es igual a new usuario controller. Entonces acá lo que le ponemos es
usuario controller y el nombre de la función, que es listar usuarios. ¿No? Ahí, listar usuarios. Entonces esto ya automáticamente va a obtener todos los datos que nosotros hicimos en la lógica del controlador y el archivo de rutas nos va a quedar todo mucho más sencillo y mejor armado. Pero bueno, vamos a probarlo esto, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a aprender y vamos para atrás y vemos que esto sigue funcionando de la misma manera, ¿no? Funciona todo igual. Pero este archivo se ve muy cómodo de trabajar, mientras que el que va a tener toda la lógica, todos los ifs, todos los datos, va a ser el controller y todo el que va a tener la base de datos va a ser el model. Entonces, de esta manera, hacemos un correcto model view controller. Una vez que tenemos esto, vamos a trabajar con la función de editar, ¿no? Entonces, acá le vamos a poner usuario controller y acá le vamos a poner editar usuario, por ejemplo, ¿no? Es que no sé, cualquier nombre, editar usuario. Entonces, este editar usuario, lo que vamos a trabajar ahora es con rec. Fíjese que anteriormente con rec no habíamos trabajado. ¿Por qué con rec vamos a comenzar a trabajar? Porque ahora nosotros de alguna manera tenemos que obtener este ID. Bueno, esto porque quedó apagado o no, no sé. Ah, esto porque me quedó la lógica en el medio, pero si nos vamos a esto, nosotros tenemos que obtener este ID de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿cómo obtenemos este ID? A partir del rec. Entonces, nosotros le podemos decir es const ID y utilizamos rec.params.id. ¿Por qué utilizamos rec.params.id? Porque el nombre de este comodín se llama ID. Si el nombre de este comodín se llamase hola, le pondríamos rec.params.hola. Pero como el comodín se llama ID, usamos un rec.params.id, ¿no? El mismo comodín es lo que nosotros trabajamos. Ahora, una vez que nosotros tenemos todo lo que es el usuario, lo que vamos a hacer es llamar a el modelo. Nosotros con el modelo tenemos que tener una función que sea async obtener usuario y vamos a tener un callback, como siempre, que es el que trabajamos, pero a su vez vamos a tener un ID, ¿no? Este ID es el valor que nosotros le vamos a querer pasar para hacer la búsqueda. Entonces le decimos let SQL es igual a select from usuarios where ID y es un poco lo que lo decía en los videos anteriores. En este caso utilizamos un comodín porque vamos a tener que pasarle una variable a la consulta. Entonces, una vez que tenemos este dato, ya lo que vamos a hacer es simplemente rellenar. Entonces, const.query es igual a SQL. Y ahora, como valor en el array, como yo tengo un signo de pregunta, le voy a pasar el valor que sea necesario. ID. Es decir, perdón, async results. Y ahora sí, callback de results. O callback de result.de0. ¿No? Entonces yo acá puedo hacer más lógica. Yo le puedo decir eso. Si results de length igual a 0, return false. Si no, retorno el primer usuario. Entonces yo acá le digo, si la consulta no me devolvió resultados, le devuelvo false. Y si la consulta me devolvió algún resultado, le devuelvo el primer resultado para que sea mucho más fácil trabajarlo de la otra manera y que el controlador no tenga que hacer más lógica de la necesaria. Siempre que el modelo le pueda sacar lógica al controlador, se la sacamos. Y una de estas maneras es esta. Entonces, acá lo que vamos a decirle es usuario model y la función que nosotros le dijimos que es obtener usuario. Le vamos a pasar el ID que nosotros conseguimos a partir de esta variable y le vamos a pasar una nueva función que nos permita obtener el usuario. Y ahora acá lo que le decimos es si user es igual a false, significa que el usuario no existe. Else significa que el usuario existe. Si el usuario no existe, lo que podemos hacer es pasarle un dato básico, ¿no? Podemos pasarle una estructura básica del usuario.
Y si el usuario existe, lo que hacemos es pasarle una estructura completa. Entonces, nosotros para esto le podemos decir que si el usuario existe, vamos a ir a res.render usuario, editar usuario, y hacemos un objeto que diga usuario va a ser igual a user. Mientras que si el usuario no existe, lo vamos a dejar para después. Bien. Una vez que tenemos esto, vamos a ir a la parte de views. Vamos a ir a la parte de usuarios y vamos a crear el editar usuario, ¿no? Vamos a copiar este archivo para que sea más rápido. Editar usuario. Y vamos a tener este container, pero lo que vamos a tener es simplemente un div con inputs, ¿no? Vamos a hacerlo medio rápido para que... Entonces, acá vamos a decirle usuario nombre. Vamos a poner nombre. Apellido, email, categoría, ¿no? Nombre, apellido, email y categoría. Entonces esto va a ser apellido, esto va a ser email. Y esto va a ser categoría. Una vez que yo tengo esto, voy a volver a reiniciar. Y acá me dice que esto no existe. No sé por qué. Usuarios, editar usuario. Ah, esto es usuarios, perdón. Sí, apagamos, volvemos a aprender. Y acá fíjense que yo tengo ya mi formulario creado. Pero ¿cómo puedo hacer para que ya mi formulario venga con datos cargados? Acuérdense que yo ya tengo el objeto de usuario, ¿no? Yo ya tengo este objeto que acá, con los datos. Entonces yo acá lo que le puedo poner es value user.nombre, perdón, esto es usuario, usuario.nombre y repetir esto con todos los demás valores. Usuario.apellido, usuario.email y usuario.categoría, ¿no? Si yo cierro y vuelvo a abrir, fíjense que mis datos ya vienen cargados, ¿no? Perdón, esto es ID categoría. Fíjense que mis datos ya vienen cargados. ¿Y qué pasa cuando cambio el ID? Fíjense que mis mismos resultados también me cambian, ¿no? 1, 2, 3. Y si tengo un 4, ya se va a quedar pensando. ¿Por qué se va a quedar pensando? Porque yo acá no le devolví ningún valor. Y yo, usuario con ID 4, en mi base de datos no tengo ninguno. Entonces, como no pasa por este if y pasa por el otro, significa que el usuario no existe. Entonces, una vez que tenemos que hacer esto, lo que tenemos que hacer es trabajar con el guardado. Pero acá nos pasa algo interesante y nos pasa algo que tenemos que resolver. Nos pasa que categorías, en realidad, es otra tabla. Entonces, lo ideal cuando pasan estas situaciones es que el usuario no pueda elegir el ID, como se lo estamos dando a elegir ahora, sino que el ID ya sea un select, ¿no? Y sea un select de estas cosas. Pero si nosotros hacemos un select de estas cosas, lo que va a pasar es que si en algún futuro esta tabla se actualiza, ya sea creando un nuevo registro o eliminando un viejo registro, lo que va a pasar es que, nada, se va a terminar de romper, porque si nos ponele en un futuro se agrega un cuarto registro, nosotros solamente tenemos tres, nosotros tenemos que tocar el código para volver a actualizarlo. Y esto está mal. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con las categorías. Pero acá tenemos un problema, porque no tenemos una manera de encontrar las categorías dentro de esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es un categorías model. Entonces, nos vamos a models
y usuario lo copiamos y le ponemos categoría, ¿no? Este categoría model va a ser algo muy similar que los usuarios, pero con las categorías, ¿no? Select from categorías. Ahora, lo que podemos hacer dentro del controlador de usuarios, que es el encargado de tener toda la lógica, es incluir el categoría model. Entonces, categoría model, models, categoría, y acá volvemos a hacer algo muy similar, ¿no? Categoría model va a ser igual a categoría model. Y ahora lo que podemos hacer a partir de esto es decirle categoría model listar. Con esto también estamos obteniendo todas las categorías para nosotros poder crear un select, ¿no? Entonces, categories. Esto iría adentro. Y acá, además de pasarle usuarios, le vamos a pasar categoría, ¿no? Categorías es igual a categories. Una vez que nosotros tenemos este objeto ya creado acá adentro, lo que podemos hacer es trabajar con las categorías. Entonces, dentro del editar usuario, acá podemos crear un select, ¿no? Y acá le podemos decir categorías.forEach de category. Y acá vamos a crear las opciones, ¿no? Option. Y acá le podemos poner category.nombre, value, category.id. Entonces, esto lo que a mí me permite es, si yo apago y vuelvo a prender, es que yo tenga un select con cada una de las categorías existentes, ¿no? Fíjense que en este caso son 3. Y si yo vuelvo a crear una nueva categoría, fíjense que yo ya voy a tener una nueva categoría. Ahora, fíjense que los usuarios todos tienen la categoría 1. Pero ¿qué pasa si yo a Ramiro, que es el usuario número 2, le asigno la categoría número 3? La categoría número 3 es la de administrador. Si yo recargo, fíjense que Ramiro va a seguir apareciendo como alumno. Entonces, ¿cómo soluciono yo este problema para que Ramiro no aparezca más como alumno? Básicamente, lo único que tengo que hacer yo es acá, donde hago la opción, es hacer un condicional. Un condicional es un if que me permita saber si esa categoría es la que está seleccionada. Entonces, yo le digo acá selected y yo le voy a decir acá es lo siguiente. Si category.id, que es la categoría que yo estoy recorriendo en este momento, es igual a la categoría que tiene el usuario, le voy a asignar, perdón, id category, le voy a asignar la variable selected. Si no, lo voy a dejar vacío. Si yo apago y vuelvo a prender, perdón, esto no es users, esto es usuario. Estoy un poco colgado con los nombres. Si yo recargo esto, ya me debería decir que Ramiro, usuario, id categoría es esto. id categoría. Ahora sí, ya me debería decir que Ramiro por defecto es un administrador. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo en todo este proceso? Lo primero que estamos haciendo es obtener las categorías para listarlas dinámicamente. Entonces, para esto, en el controlador de usuarios, donde nosotros llamamos al res.render, lo que hacemos es llamar a editar usuario. Para esto obtenemos las categorías, que creamos un categoría model. Y a partir de este categoría model, simplemente obtenemos todas las categorías, los llamamos dentro del controlador. Y una vez llamado dentro del controlador, dentro de eso ya obtenemos al usuario correspondiente. Entonces nosotros de esta manera ya trabajamos de una manera mucho más simple y dinámica. Una vez que tenemos todos estos datos dentro de editar usuario, lo que hacemos es, por cada una de las opciones le decimos, si la opción que estamos recorriendo en este momento es igual
a la categoría que tiene el usuario seleccionado, le ponemos selected. Esta palabra clave selected lo que nos dice es, este valor es el que va a estar seleccionado por defecto. En el caso de que no haya ninguno, va a tomar el primero. Pero bien, una vez que nosotros tenemos este dato, lo que nosotros tenemos que encargarnos es de hacer eh, el ingreso del usuario, ¿no? Entonces, para esto, lo que vamos a decirle es, primero que nada, hacemos un botón, y este botón le vamos a decir guardar. Y ahora lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de JavaScript. Le agregamos un poquito de JavaScript para hacer un fetch y que nosotros guardemos los usuarios. Entonces, lo que vamos a decirle es, creamos un script y ya acá estamos trabajando con JavaScript normal, ¿no? Vanilla. Entonces, vamos a hacer un fetch hacia usuario. Vamos a hacer un fetch hacia usuario y a partir de usuario, que es la ruta que nosotros vamos a trabajar, vamos a mandarle method va a ser igual a post y body, este método va a ser, y body va a ser un JSON stringify de datos. Esto lo que vamos a hacer una vez que tenemos el fetch es obviamente trabajar como veníamos trabajando anteriormente. Entonces para esto le decíamos var o let o const. Botón guardar es igual a document.querySelector de guardar. Y ahora decimos botón guardar a event listener, clic. Y ahora sí le ponemos el fetch que nosotros generamos. Una vez que tenemos esto, vamos a generar el objeto datos, ¿no? Porque el objeto datos es el lugar donde nosotros vamos a generar todos los valores. Entonces, para esto vamos a decirle let nombre es igual a const usuario. Perdón, esto es let nombre es document. Perdón, estoy perdido. Mucho código. Em, usuario nombre es igual a document.querySelector usuario nombre. Y repetimos lo mismo con todos los otros valores, ¿no? Usuario apellido, usuario email, usuario categoría. Y utilizamos cada uno de los valores que nosotros tenemos. Usuario nombre, usuario apellido, usuario email y usuario categoría. Una vez teniendo estos valores, vamos a generar el array de datos. Datos es igual a nombre, usuario nombre, apellido, usuario apellido, email, usuario email y categoría, usuario categoría. A su vez, le vamos a pasar el ID. Pero el ID, fíjense que nosotros no lo tenemos en ninguno de estos lados, sino que el lugar donde lo tenemos es en el objeto usuario. Entonces nosotros podemos usar los templates de JS para pasarle el usuario.id de esta manera. Entonces se rellenaría sin ningún tipo de inconvenientes.
Una vez que tenemos el objeto creado y ya tenemos el body creado, vamos a pasarle sin el JSON, ¿no? Esto le vamos a poner una función que sea sincrónica. Resultado, const result, await. Y acá le ponemos const data es igual a result.json. Y lo que vamos a hacer es un console log de data para ver simplemente todo lo que hace. Ahora, fíjense, nosotros tenemos que le estamos mandando un post a usuario. Pero nosotros tenemos un router.post usuario. No. Entonces lo tenemos que crear. Router.post usuario. Fíjense que no es lo mismo tener un get que tener un post. ¿Ok? Porque nosotros acá estamos enviando un post. Entonces acá tenemos que obligatoriamente crear una ruta que sea con post. Y le vamos a decir usuario controller, guardar usuario. Nos vamos a ir a usuario controller y vamos a crear una función que sea async guardar usuario. Y acá lo que vamos a hacer es tomar cada uno de los valores que nosotros pasamos por el post. ¿Cómo tomamos cada uno de los valores? Bueno, para tomar los comodines usamos rec.params. Y para tomar los valores usamos rec.body. Entonces nosotros le podemos decir const body o datos es igual a rec.body. Entonces este datos lo que nos va a recibir es nombre, apellido, email, categoría y ID. Entonces, dependiendo de lo que hacemos, tenemos que o crear un usuario o actualizar un usuario. Entonces, nosotros tenemos el ID, ¿no? Entonces, con este ID nosotros lo que podemos hacer es algo muy similar a este obtener usuario. Entonces, lo que vamos a decirles es usuario model, guardar usuario, ¿no? Mismo nombre y le pasamos datos. Entonces, nos vamos a ir al modelo porque acuérdense que el modelo es el encargado de trabajar con las bases de datos. Entonces vamos a tener acá una función que sea guardar, simplemente. El usuario acá podría estar de más. Guardar. Este guardar va a recibir datos y va a recibir un callback. Acuérdense que siempre todo recibe un callback. Entonces nosotros lo que hacemos es decirle si nosotros tenemos que hacer una lógica o no. Entonces, nosotros si tenemos un datos ID, que es este valor que nosotros tenemos, creamos un usuario. Perdón, si nosotros tenemos un ID que no sea 0, actualizamos un usuario. Y si nosotros tenemos un ID que sea 0, vamos a crear un usuario, ¿no? Entonces, de esta manera, con la función guardar, matamos dos pájaros de un tiro. Si el ID es 0, simplemente creamos un nuevo usuario. Y si el ID es diferente de 0, actualizamos ese usuario. Pero no hacemos dos funciones, una que sea crear y otra que sea actualizar, sino que simplemente hacemos un insert o un update dentro de un if. Entonces le decimos, si datos de ID es igual a 0, vamos a crear. Else, actualizamos, ¿no? Entonces, para crear, simplemente la consulta SQL va a ser insert into usuarios, nombre, apellido, email, ID, categoría, values, y acuérdense que siempre todas las variables con signo de pregunta. Y ahora hacemos connect.query, SQL, y acá le hacemos datos.nombre, datos.apellido, datos.email y datos.id categoría, que son las variables que nosotros generamos en este objeto. Nombre, apellido, email, categoría.
Y la consulta de actualización va a ser algo muy similar. Let SQL update usuarios set nombre igual a variable, apellido igual a variable, email igual a variable, ID categoría igual a variable cuando el ID sea igual a una variable. Y volvemos a hacer lo mismo. Connex.query .query SQL y acá lo mismo, datos de nombre, datos de apellido, datos de email, datos de ID categoría y datos de ID. Es muy importante que en el momento donde ustedes pasen los valores en el array, sean en orden que ustedes los pusieron en la consulta. Fíjense que el orden es nombre, apellido, email, ID categoría y yo respeto nombre, apellido, email, ID categoría. En este caso el orden es nombre, apellido, email, ID categoría y ID. Y yo respeto nombre, apellido, email, ID categoría y ID. Entonces es súper importante respetar el orden que nosotros ponemos, ya que si no respetamos este orden, vamos a obtener cualquier tipo de dato. En este caso, el callback no lo vamos a estar utilizando, pero no lo podemos dejar simplemente por si en algún momento nosotros queremos hacer o no queremos hacer algún valor. Entonces, dentro de guardar usuario, simplemente le ponemos usuario model guardar datos. Bien, una vez que nosotros guardamos los datos, acá lo único que hacemos es simplemente retornar un JSON. Y acuérdense que nosotros para retornar JSON utilizamos el sender, no el render, el sender. Res.sender o send, no me acuerdo ahora bien cuál, res.send. Y acá le podemos poner un objeto que sea success true. Simplemente para decir que todo funcionó de manera correcta. Bien, hicimos mucho código, entonces lo que vamos a hacer es, primero que nada, probarlo. Entonces, vamos a cerrar, vamos a abrir. En guardar usuario, esto es rec, me lo comí yo. Bien, el proyecto abre. Y si nosotros recargamos, vamos a tener este valor de guardar usuario. Si nosotros le damos clic, vamos a ver lo que pasa. Vamos a cambiar la categoría a alumno, ¿no? Fíjense que Ramiro tiene la categoría 3. Le vamos a cambiar a el email también. Le vamos a poner Ramiro. Y vamos a ver que en la consulta mandamos un network. Este object. Mandamos un network a la consulta, ¿ok? Ahora vamos a ver si se actualizó. Bueno, fíjense que nosotros, Ramiro, Chetino, Matías Chetino 3. Significa que algo en el medio pasó que nosotros no capturamos, ¿ok? Entonces, cuando pasa algo que nosotros no capturamos, lo que tenemos que hacer es debuguear para ver que todos nos manden bien. Normalmente, esto ya mismo nos lo dice acá, el error que tenemos. Entonces nos dice, where ID es igual a null. Fíjense que la consulta que hacemos es update usuarios set. Nombre igual a null, apellido igual a null, email igual a null, ID categoría igual a null. todo es null, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, acá me falta un igual, pero ese no es el problema. Simplemente a mí me faltó un igual, ahí. No es el problema como tal. Y el problema es que nosotros estamos pasando los datos de mala manera. Porque si hacemos un console log de datos, y volvemos a correr el proyecto, y volvemos a hacer el mismo cambio, le podemos poner Ramiro, y le ponemos alumno. Fíjense que cuando yo guardo el usuario y pongo la consola, me dice que yo no estoy mandando datos, ¿no? Entonces, al yo no estar mandando datos, significa que algo estoy haciendo mal en esta parte de el rec.body. Perdón, acá. En esta parte de datos. Entonces, acá puede ser que me falte JSON. Eh, Stringify de datos. Vamos a ver ahí si realmente ya llegan datos. Yo simplemente voy a poner cualquier valor, pero es para darme cuenta. Y todavía no me están... Apellido, email, nombre.
Ah, muy importante. Acá me faltó el punto value en todos. Punto value, punto value, punto value, punto value. Igual me parece que ese no es el error, pero eso sí que me faltan todos. Volvamos a probar todo. Vamos con esto. Cambio esto. Acá nos fijamos que en este caso sí se están mandando bien. Chetino, categoría, email ID, nombre, están enviando todo correcto. Pero acá lo sigo sin recibir, ¿no? El servidor corre en puerto 3000. Bien, volviendo al error. El error era que me faltaban los headers content type application JSON. Nosotros en el middleware, a poner que todo, que este, al poner que el express JSON sea extended true y al trabajar con express JSON, todos los datos que enviemos tienen que ser de content type application JSON. Si no lo hacemos de esta manera, todos los datos que nosotros queramos recibir van a estar mal. Entonces, básicamente nos estaba faltando eso en el post que nosotros habíamos armado. Entonces, para esto es simplemente agregar headers, content type, application JSON y ya va a funcionar. Ya con esto quedaría de manera correcta y ya podríamos recibir los datos necesarios para trabajar. Ahí lo estuve probando y funciona. Entonces, para esto, volvemos a la parte de las rutas. Usuario controller, guardar usuario. En controller guardamos el usuario. Y ahora vamos a ver que nosotros recargamos. Vamos a cambiar a esto por Ramiro. Y vamos a cambiar esto por administrador. Fíjense que ya la base de datos cambia. Ramiro Chetino. Vemos que tenemos un problema con ID categoría. Y si nosotros nos fijamos, el problema está en que nosotros esperamos ID categoría, pero le estamos pasando categoría, ¿no? Entonces esto está mal, porque nosotros le pasamos categoría y acá esperamos ID categoría. Entonces lo que hacemos es ponerle acá ID categoría. Nosotros recargamos. Fíjense que Ramiro ya es Ramiro. 1, 1, 1 para ver que hay cambio y le ponemos nueva categoría. Guardamos y fíjense que ya se actualiza. Pero fíjense que yo todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo de manera manual. No lo estoy haciendo de manera correcta, ¿ok? No lo estoy trabajando de manera correcta. Entonces, para esto, lo que voy a hacer es trabajar con el callback que nosotros teníamos acá preparado, ¿ok? Entonces, para esto, ahora sí, vamos a ver async r results. Y acá le vamos a poner callback de results, ¿no? Vamos a hacer lo mismo en ambos lados, ya que nos interesa que sean iguales en este caso. Una vez que tenemos esto, ahora sí trabajamos con el callback. Y básicamente lo que nosotros queremos es que este res send esté dentro del callback. ¿Para qué decimos que este res send esté dentro del callback? Este res send que esté dentro del callback, a mí lo que me permite es simplemente saber cuándo terminó la ejecución de la base de datos. Entonces, una vez que yo conozco cuándo terminó la base de datos, significa que yo al usuario le puedo decir, mira, usuario, ya se actualizó. ¿Qué es lo que querés hacer? No, pero bueno, esto lo que nos tiene que dar es trabajar con el callback, ya que si no lo hacemos con el callback, nunca vamos a saber cuándo la ejecución de la base de datos finalizó. Entonces, una vez que tenemos el callback realizado, que es esta función que nosotros hicimos acá, lo que vamos a hacer es, en la parte del HTML, obtenerlo. Entonces, nosotros, data es el valor que nosotros le mandamos por el send, que es success es igual a true. Entonces nosotros le decimos, si data success es igual a true, le podemos decir location href usuarios. Else alert hubo un problema actualizando los valores. Entonces, básicamente acá lo que le decimos es, si toda la actualización fue correcta, volveme al inicio y si la actualización fue incorrecta, envíame una alerta. Entonces, para esto,
Le vamos a sacar el 1, el 1, el 1 y le vamos a poner el profesor. Si guardamos, vamos a ver que vamos a tener Ramiro Chetino BC con 2. Si yo edito a Matías, le voy a poner Martín Pérez, Martín.Pérez. Y fíjense que ya automáticamente se me va a actualizar y en la base de datos se va a aplicar el cambio. Bien, pero esta es la edición, ¿no? ¿Cómo nosotros podemos trabajar con el nuevo usuario, ¿no? Vamos a decir, ¿cómo creamos un nuevo usuario? Bueno, fíjense que en la ruta de usuarios.id ya vamos a editar usuario, ¿no? Del controlador. Y este controlador lo que hacemos es user es igual a false. Significa que el usuario no existe, ¿no? Y significa que el usuario existe. Pero nosotros acá podemos trabajar de la misma manera. Lo único que tendríamos que decir en este caso es, si el usuario no existe, tendríamos que generar un objeto vacío que simule a un usuario existente y nosotros podríamos utilizar la misma función, la misma lógica, todo lo mismo que nosotros trabajamos hasta ahora, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si el usuario, esto lo vamos a sacar y esto lo vamos a sacar. Vamos a dejar esto así. Y lo que le vamos a decir es, si el usuario no existe, vamos a decirle user es igual a usuario model obtener usuario base. Entonces, este obtener usuario base lo que nos permite es devolverle un objeto básico al usuario, ¿no? Entonces acá le decimos async o devolver usuario base en este caso, mismo nombre acá, obtener usuario base. Y lo que vamos a decirle es retorname un objeto básico de un usuario normal. ¿Cuál es el objeto básico de un usuario normal? ID, nombre, apellido, email y ID categoría. Entonces voy a decir ID, nombre, apellido, email y ID categoría. Esto vamos a ponerle datos básicos de esta manera. Entonces yo lo que hago es simular un usuario que no existe. Entonces yo al simular un usuario que no existe pero que tiene la misma estructura de un usuario que existe, todo el código que yo hice para actualizar me va a servir para el de crear. ¿Por qué? Porque si nosotros le pasamos un ID 0, va a crear en la parte de guardar, ¿no? Si datos ID es igual a 0. Y este usuario base va a tener el ID igual a 0. Entonces, si yo le digo que user va a ser igual al usuario básico, el usuario que yo le pase va a ser simplemente el usuario que no existe. Entonces, yo no tengo que volver a programar un crear usuario, no tengo que hacer un HTML para crear usuario, no tengo que hacer una función para crear usuario, no tengo que hacer una ruta para crear usuario, porque ya todo lo que hice sirve en el guardar, en el actualizar, en el editar. Y yo simplemente con esta línea y borrándoles de abajo me va a funcionar. ¿Cómo sería el ejemplo? De esta manera. Acá hacemos una crear usuario. Perdón, este tiene que ir en vistas, usuarios, listado. Y acá hacemos un botón de crear usuario. Y fíjense que acá hacemos un href de usuario y user ID. Pero bueno, acá lo que vamos a hacer de 0, ¿no? Ya que 0 sabemos que no existe. Entonces, si nosotros apagamos y prendemos, vamos a ver que tenemos un botón de crear usuario. Bueno, acá ha tirado un error. Eh, a ver qué puede haber fallado. User. Estoy pensando que puede llegar a haber fallado porque no me dice ningún error acá. A ver. A ver. Usuario de 0. Usuario de 1 sin problemas. Usuario de 0 tenemos problemas. A ver si nos dice qué problema tenemos.
Bueno, cuando no sabemos cuál es el problema que tenemos, lo que tenemos que hacer obligatoriamente es simplemente saber debuguear el valor que nosotros tenemos. Entonces, console log user. A ver qué nos devuelve acá, si es que nos devuelve algo. Si no nos devuelve nada, significa que hasta ahí no estamos llegando, que es este. Fíjense que no me está devolviendo ningún valor. Entonces, al no devolverme ningún valor, el error está dentro de obtener usuario. Ah, este return false está mal. Esto no es return false, esto es callback false. Esto está mal hecho. Ahora sí. Vamos a cerrar. Vamos a aprender. Y bueno, acá tenemos más errores, ¿no? Esto lo que nos dice es que el objeto que nosotros generamos, este obtener usuario base, está mal creado. Entonces, em, user, a ver, vamos a ver cómo está. Bueno chicos, si les soy sincero, no sé por qué tira este warning. O sea, estuve buscando, estuve revisando, estuve haciendo todo, pero no pude encontrar rápido qué es este warning. Y tampoco quiero alargar el video ni tardar en hacer este video por encontrarlo. Pero después estaría bueno que alguien lo pueda chusmear si se anima a chusmearlo. Pero básicamente es un warning que no afecta en nada. O sea, todo sigue funcionando igualmente, porque ya que cuando llamamos a esta función obtener usuario base, ya nos devuelve el usuario que nosotros queremos obtener, básicamente el usuario vacío. Entonces, cuando nosotros tenemos un usuario vacío, lo que nos va a devolver es simplemente un nombre, un apellido, un email y una categoría, pero todo en blanco. Pero fíjense que nosotros seguimos trabajando con la misma JS, la misma view, los mismos datos, lo mismo todo. Em, Así que nada, todo funciona igualmente. Entonces, como nosotros creamos, si vemos el JavaScript, fíjense que nosotros le vamos a mandar un fetch al ID 0, ¿no? Y acá nosotros lo que le decimos en el post de usuario, nos vamos a guardar usuario, usuario model guardar, le decimos que si el ID es 0, que lo inserte, ¿no? Entonces ya directamente con esta lógica que nosotros ya habíamos hecho anteriormente, como este ID va a ser 0, cuando no encuentre usuario, ya sea así que ingrese 0 en el URL o en el URL ponga un valor que no exista, ya directamente lo va a crear, ¿no? Porque 0 es igual a 0 y es igual a un insert. Entonces ya si directamente pongo nuevo usuario de prueba, ya automáticamente se va a crear, ¿no? Ahora, si yo lo quiero editar, lo puedo editar sin problemas. Lo único que voy a hacer para intentar sacar este warning va a ser hacer esto, pero no creo que funcione. Por las dudas lo voy a poner, pero realmente no creo que funcione. O parece que sí. Básicamente este signo de pregunta lo único que hace es decirle si este valor no existe, que ya directamente lo utilice en... Quiero ver esto, usuario, nombre, apellido, categoría, sí. Si este valor no existe, directamente que utilice un vacío, ¿no? Entonces ya directamente con este signo de pregunta nosotros nos sacamos el warning. Pero igualmente no debería estar esto, si soy sincero no sé por qué pasa, pero bueno, no importa. De funcionar funciona y anda todo correctamente, entonces vamos a seguir trabajando de la manera en la que estamos trabajando. Bueno, lo mismo pasa con esto, ¿no? Vamos a ponerlo ahí. Usuario, creo que esto. Me gustaría ver el valor que me tira, pero simplemente esto es para mí de prueba. Tal vez porque es vacío. Bueno, no sé, eso después tendría que verlo yo. Pero nada, de esta manera ya funciona y de esta manera ya tenemos el crear y el actualizar de una misma lógica, ¿no? Esto se hace así, de nuevo lo vuelvo a explicar porque es un poco complejo, así que volvemos a hacer todo el proceso desde cero, ¿ok? Entonces, nosotros el editar y el guardar lo hacemos todo en una misma lógica.
Para no tener que programar todo dos veces, si nosotros en algún momento queremos editar algo, ya simplemente lo editamos. Entonces, lo primero pasa en la ruta de get usuario con ID, ¿no? Con el comodín ID. Esto nos llama a editar usuario. Este editar usuario lo que nos dice es, vamos a obtener el usuario con el ID correspondiente. Y este obtener usuario lo que nos dice es, si el usuario no existe, devolvemos false. Y si no, devolvemos el usuario correspondiente. Y en el controlador decimos, si el usuario es false, vamos a trabajar con este usuario base. Este obtener usuario base básicamente lo que nos dice es, le voy a pasar un mockup, un objeto de prueba que tenga todos los datos que tiene que tener un usuario normal, pero en vacío. Entonces, de esta manera yo voy a poder seguir utilizando el script de actualizar, pero con todos los datos vacíos. Entonces, la próxima vez que alguien quiera crear un usuario, se va a crear desde una base vacía y sin problemas. Lo importante de acá es el ID 0 que yo le estoy enviando. Este ID 0 lo que me indica es, al enviar el guardar, me dice, si el ID que yo le mandé le fue 0, inserto. Y si el ID que yo le mandé fue diferente a 0, actualizo. Entonces yo de esta manera hago todo al mismo tiempo en un solo script. Y ya me queda muy cómodo. Lo único que me estaría faltando para terminar el CRUD, ya que tengo el crear, el listar y el actualizar, es el eliminar. Entonces, para esto, lo que vamos a ir es al listado. Y acá vamos a crear otra opción que sea eliminar usuario. On clic, eliminar usuario. Y le vamos a pasar user.id. Entonces vamos a tener un script que sea function eliminar usuario de ID. Y lo que le vamos a decir es, vamos a enviar un fetch a un delete de usuario. Entonces para esto decimos, esto va a ser async. Y le vamos a decir lo mismo. Const resultado va a ser es igual a fetch a usuario, que es el mismo que nosotros hicimos en editar usuario, pero la diferencia es que no vamos a mandar un post, sino que vamos a mandar un delete. Entonces vamos a ponerle method delete. Esto va a ser una wait. Y acá vamos a decirle const data es igual a await. Result.json y le decimos lo mismo que habíamos hecho en el anterior. Si data.success es igual a true, simplemente recargamos la página. Una vez que tenemos hecho esto en el valor, esto usuario, y acá muy importante el ID, o para que quede mejor lo podemos hacer así. Una vez que tenemos hecho toda la parte de la view, nos vamos a ir a la parte de la ruta. Entonces vamos a ponerle router.delete, usuario y el comodín, y usuario controller, eliminar usuario. Nos vamos al controlador y le decimos async eliminar usuario requires. Vamos a recibir el ID desde el params, ya que es un comodín. Y le vamos a decir usuario model eliminar. Y una vez que elimine, res.send success true. Una vez que tenemos programado el controlador, esto es eliminar usuario. Una vez que tenemos programado el controlador, vamos a programar el modelo. Entonces le decimos async eliminar id callback. Le decimos let sql delete from usuarios where id es igual a un signo de pregunta. Le decimos connect query sql id
y hacemos un callback de results. Una vez que que este proceso está programado, lo que vamos a hacer es simplemente recargar y verificar. Tenemos un botón de eliminar usuario, yo elimino, y fíjense que yo estoy mandando un fetch, delete usuario 5, pero no se eliminó nada. O bueno, error no me tiró. A ver, ¿qué me dice acá? Ah, location.reloj add. Me equivoqué yo. Ahora sí. Fíjense que ya se había eliminado correctamente. Lo único que pasó es que no se había recargado. Y si yo elimino, fíjense que ya la página se recarga y el valor se recarga. Si yo elimino, la página se recarga. Si yo elimino, ya me quedé sin usuarios. Creo un nuevo usuario. Hola, hola, hola. Nueva categoría. Y si yo lo quiero editar, hola 2, hola 2, hola 2. Y ya se me edita. Y de esta manera hacemos un CRUD completo en todo lo que es Node.js y Express. Espero que no sean tan agotadores toda esta seguilla de videos, pero son necesarios para trabajar en Laboratorio 4. Entonces mi idea es que con estos videos cualquier cosa que tengan duda o mientras tengan tiempo libre lo puedan ir revisando y usemos más la clase de laboratorio como para preguntas más concretas o más de los proyectos personales. Pero bueno, eh, es esto.